Salud, muchas gracias por escribir y paso a contestar tu correo. En primer lugar, yo te aconsejo que lo primero que tenés que hacer es ver de registrar tu obra antes de enviar a algún concurso o antes de enviar a cualquier editorial. Lo primero es que te asegures de registrar tu obra para que tu obra quede con tu nombre y tus demás señas. Por otra parte, te comento que a nivel editorial convencional, todas las editoriales reciben un montón de libros, un montón de solicitudes, de las cuales ni siquiera el 1% llega a publicarse. Esto en el género que sea. Justamente en un sistema convencional es la editorial la que se juega por el autor y por la obra del autor. Entonces una editorial normalmente si aprueba tu obra, si aprueba la obra de un autor, lo que hace es intentar un contrato con este autor. Y normalmente el contrato es pagarle al autor un porcentaje de las regalías de lo que las ventas, de lo que las ganancias del libro va a generar. Es decir, una editorial no es ninguna editorial es una entidad de beneficencia. Ellos están en el negocio de vender libros. Cuando venden libros tienen una ganancia y parte de esa ganancia la comparten con el autor. Normalmente van entre un 8 y 12% de lo que las ganancias del libro permiten. Y lo que suele estilarse es que la editorial apuesta por el autor y le adelanta unos fondos sobre la base de estas ventas a realizar. Por decirte, una editorial le gusta tu trabajo y te adelanta $3.000 o 3.000 euros a cambio de tener los derechos de autor, de que vos no puedas publicar en otro sitio hasta X tiempo, de manera que ellos puedan hacer su negocio. Más o menos así es la historia de una editorial convencional. Sin embargo, también están los trabajos de edición por encargo, que desde el principio de la imprenta también. Es decir, cuando un autor recurre a una editorial para acceder a los servicios de esta editorial, corrección, maquetación y qué sé yo, y se fija un precio, una tarifa, una venta de servicios por parte de la editorial. Y la otra es la otra figura es cuando la editorial y el autor se juegan juntos por la obra. Entonces, suponte a la editorial no le convence mucho un trabajo, pero el autor tiene un público fijo, un público, qué sé yo, de 1.000 compras o de X compradores. Entonces se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes. Entonces la editorial dice, bueno, el costo de tantos ejemplares publicar y qué sé yo es X. Vamos 50-50. Esa es una alternativa. Pero no obstante, como sea, de estas tres formas que te he mencionado, es hablando con cada editorial, porque cada editorial tiene su equipo y su sistema. Lo que yo te digo también es que dependiendo de cuál es tu estilo o cuál es el tema que aborda tu libro, es que tenés que buscar las editoriales. Hay editoriales que solamente publican libros de no ficción, editoriales que se especializan en temas de salud o en temas empresariales y qué sé yo. Y después están las editoriales que aceptan ficción, novelas, cuentos y qué sé yo. Hay editoriales muy exigentes como Anagrama, que un autor novel difícilmente acceda. Lo que actualmente las editoriales hacen, ya sean las grandes o las pequeñas, contactan con los autores que ya hayan ganado algún premio. Entonces, suponte está el concurso Amazon, el concurso X, el concurso Z. Cuando salen los ganadores o los finalistas, es ahí que las editoriales intentan contactar con estos autores para ofrecerles un contrato. Es así como se está moviendo actualmente. No obstante, podrías ver también el tema de agentes literarios. Voy a ver si te dejo una lista en el enlace abajo. Si vas a entrar en contacto con una editorial,
Tendrías que ver, como te digo, dependiendo de cuál es tu rubro, cuál es el tema que aborda tu libro. Y sobre la base de eso, buscar una editorial especializada en tal tipo de obra. Si acaso conseguís alguna que coincida con lo de tu libro y con tu tema, tendrías que preparar una carta de presentación de no más de 250 palabras, con tamaño de letra 12 preferentemente, y un interlineado de 1,5 o 2, en la que no más de 250 palabras vos describís o le contás a la editorial quién es el autor y de qué va el libro. Así sencillo, reducido y sin perder el tiempo con palabras de adorno. Entonces un editor o la persona que está a cargo de filtrar los trabajos quiere saber exactamente si esa persona es conocida, no es conocida, si quién es y de qué va el libro. Y a partir de ahí podés pensar en una propuesta editorial. En una propuesta editorial tendrías que colocar la sinopsis argumental de qué va el libro, y ahí ya podrías explayarte, ¿verdad? En una propuesta editorial puedes llegar a usar hasta 2 páginas. Si es que es de no ficción tu libro, tendría que incluir el índice y podrías incluir una muestra de escritura, es decir, si es una novela, 1 o 2 capítulos, pero no más de 15 páginas. También habría que poner una información relevante del tipo comparativo. Entonces, si tu libro va de tal tema de vampiros y licántropos, entonces tendrías que decir, hay obras similares como esta, que son esta, que actualmente están vendiendo bien o que actualmente se posicionan de tal forma. Es decir, demostrarle al editor o al equipo de que estás en el tema, de que sabes de qué va tu movida y que estás manejando el mercado. Eso es fundamental para cualquier editorial hoy día. Después también podés incluir aspectos promocionales, por decirte, si tenés una red, si tenés en tus redes sociales, tenés 2.000, 3.000 contactos o más de 1.000 suscriptores en tu blog, es una información importante para ellos, porque para una editorial hoy día el autor es el principal promotor de su propia obra. Y también podrías colocar en la propuesta editorial todos esos enlaces de páginas o de gente que conozca tu trabajo y te recomiende, o si saliste en algún artículo, o si tu libro o parte de tu trabajo ya fue comentado en algún blog. Esto sería también interesante. Es decir, con una propuesta editorial, entonces el equipo editor o el editor ya sabe más profunda, más acabadamente de qué va la historia, de qué va el libro y de qué va el autor. Entonces, bueno, creo que con esta información espero que te haya servido, ¿verdad? Que te sea útil. Y como te digo, buscar la editorial es dependiendo de qué va tu libro. Y la segunda alternativa es buscar un agente literario. En cuanto al agente literario, tampoco normalmente no piden dinero. Un agente literario se entera de tu obra y busca una editorial para tu obra, y el contrato que hace contigo es dependiendo de las ventas realizadas. Es decir, una vez que se haga un contrato con una editorial, que se van a vender tales ejemplares y tal, una vez que está todo concretado eso, ahí a la gente le toca un porcentaje. Bueno, si quiero otra consulta, estoy aquí a las órdenes. Que estés bien.